Queridos amigos, soy Monseñor Santiago Herrera y seguimos comentando este hermoso documento del Papa San Juan Pablo II, la Laborem Exercens, o el documento, carta encíclica sobre el trabajo humano. Hoy vamos a ver un nuevo capítulo, que es el capítulo 3, y vamos a detenernos en el punto número 11, que es el primero de este capítulo, donde lo que se va a tratar en todo el capítulo es el conflicto entre el trabajo y el capital en la presente fase histórica. En este primer punto justamente va a dar cuenta de en qué consiste este conflicto, ¿no es cierto? Y es muy importante entender que estas cosas han sido dichas por el Papa antes de la caída del muro de Berlín, es decir, cuando todavía el sistema comunista existía en amplios sectores del mundo. No es que no exista más, nosotros de hecho todavía existe en algunos países, muy pocos, como sistema, pero lejos de creer, ¿no es cierto?, que el problema se ha terminado, el problema todavía continúa, es decir, la lucha ideológica que se suscitó con Marx y Engels en el siglo XIX todavía está vigente, porque si bien la caída del muro de Berlín significó el triunfo, por así decirlo, bélico, ¿no es cierto?, del capitalismo, el triunfo ideológico de un montón de principios del comunismo están todavía en discusión en el mundo y son parte de los conflictos actuales por los que vamos atravesando. No vamos a hablar de eso explícitamente en este punto, pero seguramente va a ir saliendo después. Bien, el Papa empieza diciendo que el esbozo de la problemática fundamental del trabajo, tal como se ha delineado más arriba, es decir, en el punto anterior, haciendo referencia a los primeros textos bíblicos, constituye, dice, en un cierto sentido, la misma estructura portadora de la enseñanza de la Iglesia, que se mantiene sin cambios a través de los siglos, en el contexto de las diversas experiencias de la historia. Sin embargo, en el trasfondo de las experiencias que precedieron y siguieron a la publicación de la encíclica Rerum Novarum, que es la primera que habla de este tipo de temas, esa enseñanza adquiere una expresividad particular y una elocuencia de viva actualidad. El trabajo aparece en este análisis como una gran realidad que ejerce un influjo fundamental sobre la formación en sentido humano del mundo dado al hombre por la creación, y es una realidad estrechamente ligada al hombre como al propio sujeto y a su obrar racional. Esta realidad, en el curso normal de las cosas, llena la vida humana e incide fuertemente sobre su valor y su sentido. Aunque unido a la fatiga y al esfuerzo, el trabajo no deja de ser un bien, el modo que el hombre se desarrolla mediante el amor al trabajo. Este carácter del trabajo humano totalmente positivo y creativo, educativo y meritorio debe constituir el fundamento de las valoraciones y de las decisiones que hoy se toman al respecto, incluso de los derechos subjetivos del hombre, como atestiguan las declaraciones internacionales y también los múltiples códigos de trabajo, elaborados tanto por las competentes instituciones legisladoras de cada país, como por las organizaciones que dedican su actividad social o también científico-social a la problemática del trabajo. Bueno, ahí justamente dice que un organismo que promueve a nivel internacional tales iniciativas es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que según dice aquí el Papa, es la más antigua institución especializada de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. En la parte siguiente de las presentes consideraciones, acá está haciendo una introducción a lo que viene, tengo intención, está poniendo cuál es la intención, de volver de manera más detallada sobre estos importantes problemas, recordando al menos los elementos fundamentales de la doctrina de la Iglesia sobre este tema. Sin embargo, antes conviene tocar un ámbito mucho más importante de problemas, entre los cuales se ha ido formando esta enseñanza
en la última fase, es decir, en el periodo cuya fecha, en cierto sentido simbólico, es el año de publicación de la encíclica Rerum Novarum. Se sabe que, dice el Papa en el próximo párrafo, que en todo este periodo, que todavía no ha terminado, el problema del trabajo ha sido planteado en el contexto del gran conflicto que en la época del desarrollo industrial y junto con este se ha manifestado entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, es decir, entre el grupo restringido, pero muy influyente de los empresarios, propietarios o poseedores, según una terminología clásica, de los medios de producción, y la vasta multitud de gente que no dispone de estos medios y que participaba, en cambio, en el proceso productivo exclusivamente mediante el trabajo. Tal conflicto, dice el Papa, ha surgido por el hecho que los trabajadores, ofreciendo su fuerza para el trabajo, las ponían a disposición del grupo de los empresarios y que éste, guiado por el principio de máximo rendimiento, también son palabras claves y que expresan una ideología, trataba de establecer el salario más bajo posible para el trabajo realizado por los obreros. A esto hay que añadir también otros elementos de explotación, unidos a la falta de seguridad en el trabajo y también de garantías sobre las condiciones de salud y de la vida de los obreros y de las familias. Bueno, estos eran los grandes conflictos, ¿no es cierto?, de la era industrial, ¿no es cierto?, y sobre todo del siglo XIX, y que han continuado en algunos lugares, ¿no es cierto?, en el siglo XX, o que siempre son también motivos de discusión aún entre nosotros. Este conflicto, interpretado por algunos como un conflicto socioeconómico con carácter de clase, otra nomenclatura que viene del marxismo, ¿no es cierto?, el tema de la lucha de clases, ha encontrado su expresión en el conflicto ideológico entre el liberalismo, entendido como la ideología del capitalismo, y el marxismo, entendida como la ideología del socialismo científico y del comunismo, que pretende intervenir como portavoz de la clase obrera de todo el proletariado mundial. Dicho sea de paso, la palabra proletariado era entendible, ¿no es cierto?, en grupos sociales donde se tenían muchos hijos. Nosotros ahora con el concepto de familia tipo, etc., los proletarios parecieran, al menos que son proletarios muy atomizados, que es un tema también para reflexionar. De este modo, el conflicto real que existía entre el mundo del trabajo y el mundo del capital se ha transformado en la lucha programada de clases, llevada con métodos no solo ideológicos, sino incluso, y ante todo, políticos. Es conocida la historia de este conflicto, como conocidas son también las exigencias de una y otra parte. El programa marxista, basado en la filosofía de Marx y Engels, ve en la lucha de clases la única vía para eliminar las injusticias de clase existentes en la sociedad y las clases mismas. Pues justamente esto se superaría, según esa ideología, mediante la desaparición de las clases. La realización de este programa antepone la colectivización de los medios de producción, a fin de que a través del traspaso de estos medios de los privados a la colectividad, el trabajo humano quede preservado de la explotación. A esto tiende la lucha conducida con métodos no solo ideológicos, sino también políticos. Los grupos inspirados por la ideología marxista, como partidarios políticos, tienden, en función del principio de la dictadura del proletariado y ejerciendo influjos de distinto tipo, comprendida la presión revolucionaria, al monopolio del poder de cada una de las sociedades para introducir en ellas, mediante la supresión de la propiedad privada, de los medios de producción, el sistema colectivista. Según los principales ideólogos y dirigentes de este amplio movimiento internacional, el objetivo de ese programa de acción es el de realizar la revolución social e introducir en todo el mundo el socialismo y, en definitiva, el sistema comunista. Tocando este ámbito sumamente importante de problemas
que constituyen no solo una teoría, sino precisamente un tejido de vida socioeconómica, política e internacional de nuestra época, no se puede y ni siquiera es necesario entrar en detalles, ya que estos son conocidos sea por la vasta literatura, sea por las experiencias prácticas. Se debe, en cambio, pasar de su contexto al problema fundamental del trabajo humano, al que se dedican sobre todas las consideraciones contenidas en el presente documento. Al mismo tiempo, pues, es evidente que este problema capital, siempre desde el punto de vista del hombre, problema que constituye una de las dimensiones fundamentales de su existencia terrena y de su vocación, no puede explicarse de otro modo si no es teniendo en cuenta el pleno contexto de la realidad contemporánea. Bien, con esto terminamos el punto número 11 y nos quedamos con esta idea fundamental, ¿no es cierto?, como quiénes son los autores ideológicos de este conflicto que no está zanjado, que en realidad ha ido cambiando, ¿no es cierto?, por lo que les decía de la caída del muro de Berlín, de la cual San Juan Pablo II ha sido también uno de los coautores, y de las realidades, ¿no es cierto?, que todavía están en juego en este orden. Nos vemos el próximo día.